Aló, ¿qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito 6 y yo sé que vos que estás del otro lado sos muy fanático de Japón, si no, posiblemente no estarías viendo este video. Bueno, sé que también vos pensás que Japón es un sitio básicamente perfecto. Lo comparas con tu país, quizás sos de Latinoamérica, decís, Latinoamérica, estamos mal en esto. Comparaciones. Ahora, este video, lamento decirte, es un video donde te vas a dar cuenta que Japón no es perfecto. Japón no es ese lugar que imaginas. Ahora, spoiler alert, Japón, sí. Es increíble, pero otra vez, no es perfecto y no es ese lugar que vos imaginás. ¿Nani? Acabo de salir de una cafetería y esto viene a cuento de lo que te quiero contar ahora porque pasó algo muy curioso, que es que justo mi amigo Tetsu me empezó a contar algo que yo quería contar en este video. Me contó que él fue víctima de una secta acá en Japón. Básicamente, ¿qué significa que fue víctima de una secta? Bueno, que fue engañado por un grupo que le vendió una cosa y en realidad lo que tenían para ofrecerle o para lo que lo querían él era para otra completamente distinta. Él entró en un sitio donde le vendían una especie de yoga, una práctica para que su cerebro funcione un poquito mejor, ¿no? Y quien no quisiera que su cerebro funcione mejor, estoy acá mirando entre la gente para no chocar, ¿quién no quisiera que su cerebro funcione a la mejor de sus posibilidades? Resulta que con el tiempo empezaron a hablarle de un tal líder. ¿Cómo un líder? Sí, resulta que había un líder. ¿Qué significa esto de líder? Bueno, básicamente que había un señor por sobre todos al que todos respondían, pero él entró para entrenar un poco su cerebro, para hacer algunos cursos. Bueno, estos cursos, en la medida que iba pasando el tiempo, cada vez eran más caros, cada vez te empezaban a pedir otras cosas y de pronto te empiezan a pedir que respondas a ciertos requerimientos del líder. Obviamente, mi amigo le dice, esto es una especie de culto, es una religión, y la persona que en su comienzo lo había metido ahí, le terminó diciendo, bueno, un poco sí. No me jodas. Y ahí es donde él, obviamente, se fue, porque en realidad ya tenía experiencia con estas cosas. Pero escúchame bien, Japón es y ha sido hogar de algunas de las sectas más turbias y peligrosas del mundo entero. Repito, del mundo entero. ¿Alguna vez escuchaste hablar de Aum Shinrikyo? Esta secta liderada por Yoko Asahara cometió un crimen terrible que es mítico de los años 90. En el año 1995, acá en Tokio, se cometió un crimen en los trenes con Gasari. Lo curioso es que si bien dejó 13 muertos, lo que hizo fue dejar miles de heridos. Dato curioso que me comentaba también mi amigo Tetsu, este crimen en realidad tiene que ver con gente, uno dice, sí, una secta, gente, no, ¿quiénes organizaron este crimen? ¿Quiénes eran las cabecillas que estaban detrás? Gente muy inteligente, había profesionales médicos, científicos que estaban, sumidos en esta secta. Por eso muchas veces se cree que las sectas agarran, buscan gente que de pronto no está en todas sus capacidades, ¿no? Porque son más fáciles de cooptar, pero no es el caso de esta, por ejemplo, y de muchas otras, donde la gente que está ahí tiende a ser gente muy inteligente, que uno dice, qué raro que lo agarraron a este. Bueno, estos inteligentes fueron quienes prepararon este crimen nefasto. En Japón, sin exagerar, es muy común que estés dando vuelta por algún sitio y te vengan a reclutar. ¿Cuál es el detalle? Que bueno, estas sectas manejan algunos pequeños trucos, como por ejemplo, uno que me pasó a mí, que después descubrí que era una secta. Me invitaban a unas cenas, donde igual tenía que pagar, pero me invitaban a unas cenas para practicar inglés. Como estaba apurado, me logró sacar el Instagram, y cuando me empezó a mandar información por el Instagram, me di cuenta básicamente que era una secta, porque en uno de los archivos que me envió por Instagram había un dato que estaba bastante dudoso, y por sobre todo la cena era carísima por alguna razón. Comúnmente lo que sea que suceda por la calle aquí, que te quieren llevar a algún lado, sea un bar, sea una secta, sea a una cena de no sé qué, vos tratá de decir que no. De hecho, se escuchan los parlantes aquí, se escuchan voces. Bueno, comúnmente en estos parlantes estás escuchando todo el tiempo que si te quieren llevar a un bar, si te quieren llevar a una cena, si te quieren meter en algún lado, en este barrio sobre todo, que estamos por Shinjuku, Kabukicho, decí que no, porque siempre, pero siempre va a terminar mal. Ahora, ¿cuál es la finalidad de las sectas aquí en Japón? ¿Sacarte dinero? ¿Hacerte creer en algún dios místico? No, comúnmente muchas de estas sectas que ha habido acá en Japón, de las reconocidas, lo que intentan es que vos realices algún acto en nombre de ellos, ¿no? De pronto, lo que contaba antes de los trenes con el gas, pero de pronto quieren que asesines a un líder político. Bueno, probablemente esto nazca a partir de una secta donde sus líderes no lo van a hacer, pero vos, que sos débil y sos fácilmente manejable, quizás
termines haciéndolo. Ahora, ¿cómo es tan fácil que en Japón proliferen tanto estas organizaciones delictivas? Bueno, porque son muy difíciles de encontrar y descubrir. ¿Por qué? Porque acá hay una cultura de la privacidad, el respeto y demás, lo que hace que, bueno, cuando una persona está metida en algo de esto, sea algo muy hermético, no se puede entrar, nadie sabe, nadie conoce y nadie de pronto quiere molestar si de pronto fuera algo, digamos, religioso, serio, real, no te quieren molestar. Y otro gran problema es que por el estigma social que esto genera, la gente directamente no denuncia. Le pasa algo tremendo con respecto a una secta, tanto dentro como afuera, pero por la vergüenza y este miedo social a quedar marcados como, diríamos en Argentina, el boludo de la secta, simplemente no dicen nada. Entonces, todo esto suma, ¿no?, a que cuando hay una secta, básicamente nadie se entere, claro, hasta que sucede algo tremendo. Agarran a esa persona y se descubre de dónde viene. Por esta misma razón es que es muy fácil que pasen cosas horribles, porque solo se encuentran estas sectas cuando pasan esas cosas horribles. Hello everyone. Hello. We are Stella is Japanese idol is four member. My name is Mira and Tomomi, Leona, Mai. Nice to meet you. Thank you, Check. Y escucha esta porque es verdaderamente terrible y va a ser terrible para vos seguramente, porque vos quizás seas uno de estos personajes. Uno de los problemas más tremendos que hay acá no son los turistas, son los turistas, ¿cómo lo llamaríamos? Algunos lo llaman whips, otros lo llaman otakus. Muchos de estos vienen acá creyendo que saben todo sobre cómo funciona Japón, vienen con algunas expectativas que básicamente son irreales. ¿Por qué? Porque lo vieron en su anime favorito, vieron a su personaje superpoderoso transformándose en algo y literalmente eso no existe acá y terminan teniendo un comportamiento lamentable, triste, hacen un montón de cosas que los japoneses odian y simplemente generan un caos social, porque no es uno, son cientos, son miles. De hecho, en estos últimos tiempos son decenas de miles. Y bueno, esto genera en los japoneses una incomodidad horrible que hace que, en cierto sentido, también terminen odiando a los extranjeros. Por eso, si vos creés que conocés las costumbres, sabés el idioma porque sabés decir yamete kudasai, bueno, no tenés ni idea. Pero lo peor, para mí, y lo voy a decir de corazón, esta es una apreciación mía nada más, lo peor que da a la gente esta que viene súper nivel dios otaku es que termina dando un cringe muy violento, cringe. Entonces, sí, esta cuestión del orden social es importante, pero la dignidad propia, el respeto, no verte como un ridículo, me parece que es casi más importante. Esto se conecta también con un tema que está muy en boga hoy, que todo el mundo está hablando, que los japoneses no quieren a los extranjeros más en este país por el quilombo que hacen. Y esto te voy a explicar uno de los puntos más importantes por los cuales es un poco verdad. Resulta que como el japonés es una persona tan respetuosa, tan cálida, bueno, un montón de cosas, tiene una complicación grave a la hora de ponerle un freno a los extranjeros maleducados, a los que hacen cosas que no están bien. Entonces se encuentran como atrapados en un limbo del cual no pueden escapar. Entonces la única escapatoria es, si no vas a hacer las cosas bien, que ni vengas. Hablar de la policía en Japón es una cosa bastante rara. Vos que estás del otro lado, conociendo la eficiencia de Japón en todo sentido, lo primero que pensarás es que tiene una de las policías más eficientes del mundo. Bueno, la respuesta es no. Y esto te lo cuento mientras pasamos por una de las zonas más complicadas de aquí. Pero es muy interesante. Mira, te voy a mostrar primero una plaza. La plaza que estamos viendo por aquí es donde solían reunirse los Toyoko Kids. De hecho, quedó uno ahí olvidado. Ese quedó ahí perdido. Esta plaza que ves acá, que está frente a Kabukicho Tower, y que si giramos a la izquierda tenemos el cine y el hotel donde arriba está Godzilla. Lo podemos ver muy fácil porque ahí arriba está Godzilla. Esta plaza en cuestión era el epicentro de los Toyoko Kids, unos chicos con muchos problemas. ¿Qué decisión se tomó? En lugar de que, por ejemplo, la policía pueda controlar bien esta zona. Si lo que pensaste es cerrar la plaza para no tener que lidiar, bingo, esa es la respuesta. No me jodas. Algunos han quedado por aquí afuera de la plaza, por ejemplo, enfrente, pero la realidad es que esto hizo que muchos de estos directamente se fueran de aquí. Y esto, por ejemplo, habla perfectamente de cómo funciona la policía. Les voy a recordar una historia que seguramente ya la saben, pero ¿qué pasó con el youtuber Johnny Somali acá en este país? Bueno, que fue preso. Cuando te meten, o por lo menos cuando te arrestan mientras te están investigando, te pueden tener algo así como 15 días. ¿Qué es lo que pasa? Por un hecho te pueden tener 15 días. Ahora, cuando estás saliendo por ese hecho,
¿Qué es lo que le hacían a este hombre? Por lo cual lo tuvieron un montón de tiempo preso sin condena. Bueno, le imputaban la siguiente cuestión, ¿no? Entonces cada vez que salía le ponían el siguiente hecho que él supuestamente hizo. Era como que lo arrestaban de vuelta. Entonces estuvo así un montón de tiempo. Lo cual en realidad es un truquito bastante dudoso de la policía para dejar al tipo un montón de tiempo preso. ¿Qué logra, por ejemplo, a veces la policía con situaciones como esta? Bueno, romperte la moral completamente, y de esta forma hay veces que terminan sacando hasta algún tipo de confesión de personas que no hicieron nada. Porque, por ejemplo, vos no cometiste ningún delito, la policía te mete una y otra vez adentro para sacarte algo. Finalmente lo que sentís es que la única opción que tenés de ser libre es decirle a la policía lo que quiere escuchar, y así es como terminás peor en realidad. Ahora, yo como extranjero, el mejor consejo que te puedo dar, y esto tenelo en tu lista de top 3 consejos en Japón, es que si podés, evites tener interacciones con la policía. ¿Por qué? Porque el gaijin siempre pierde. ¿Qué? Que te pegó una señora, un hombre, te escupió en la calle y vas a decirle a la policía, te estafaron en un bar acá en Kabukicho. No vayas. ¿Por qué? Otra vez. No sé si quedó claro. No hay más explicación. El gaijin siempre pierde. Ahora, si le preguntas a un verdadero japonés, alguien que vive acá, hecho acá, ¿cuál es la peor cosa que hay en Japón? Te va a decir seguramente la cultura del trabajo, pero sobre todo te va a decir una cosa que es muy común en la cultura laboral, y es que es completamente tóxico en todo sentido. ¿Y dónde nace esta cultura laboral infernal? Bueno, nace en la Segunda Guerra Mundial, cuando todo estaba devastado y estaban desesperados por empezar a acomodar un poco el billete, la economía. Acá, ¿qué empezaron a hacer? Bueno, trabajar demasiado por el país, porque hay que sacar el país a flote. ¿Cuál es el problema? Que esto nunca frenó. Acá están trabajando como si acabara de suceder la Segunda Guerra Mundial la semana pasada. Lo que hicieron acá es parecido a lo que han hecho, por ejemplo, en Argentina, conectar ciertas cuestiones con el patriotismo. Si trabajas duro, sos patriota. Si no, no lo sos. El que no trabajaba fuerte en aquella época era un yanqui, básicamente. Tan grave es la cosa acá que el trabajo no es un elemento de la vida. El trabajo en Japón es la vida misma. Acá estamos justamente en Tokio. ¿Cuántas horas trabaja una persona medianamente promedio en esta ciudad? Dirás 8, 9, un montón. No, es muy normal que vea gente trabajando 12 horas. No es algo para nada extraño. De hecho, hay una presión acá muy particular que no es cuántas horas trabajes, sino que no te puedes ir de la oficina antes de que se vaya el jefe. Otro detalle que me ha contado mucha gente: en los trabajos siempre, cada 2 o 3 días, una vez por semana, cuando sea, hacen reuniones que son importantes, ¿no? Supuestamente son importantes para el desarrollo del trabajo, para que todo siga funcionando y fluyendo. Pero es muy común que estas reuniones sean reuniones vacías, que no llevan a ningún lado y solamente se reúnan porque hay que reunirse. ¿Cuál es el tema? El punto de la reunión. No importa, hay que hacerlo. Entonces, de pronto, en vez de ser más productivo, perdiste 3 horas de tu día haciendo nada. Y esto nos lleva a otro problema que es muy común acá, que es la utilización de aditivos de cualquier tipo. No te voy a decir cuál, para poder funcionar mejor. ¿Cuál es la problemática de esto? Sí, vos te metés alguna cosa, pero eso tarde o temprano estalla. Por eso muchas veces se ha visto acá, no es raro, gente que colapsa directamente. Por eso también cuando vemos a los salaryman que después de trabajar salen a beber, terminan tirados en el piso, porque en realidad están completamente agotados. No siempre es que están tirados por todos lados por su ebriedad, sino que sucede muchas veces que están tirados porque simplemente están detonados. Y hay una cosa que ya les conté en otro video llamada karoshi, que es básicamente la muerte por exceso laboral. Si hay un nombre específico para ese hecho, significa que no solamente pasa, sino que pasa bastante. Uno de los puntos más flojos de Japón, que ya lo hemos hablado repetidas veces, es la salud mental. Porque en una sociedad que te lleva bastante esa situación, ¿no?, de tener problemas de salud mental, bueno, justamente hablar de eso es un tabú. Hacer algo al respecto es un tabú. Vos tenés que siempre funcionar, ser perfecto y estar en la senda, en la senda de la perfección. Entonces, demostrar que tenés algún problema es básicamente mostrarte más débil. Tratar de solucionarlo, en mi casa, no sé, la tuya, justamente muestra tu fortaleza, querer salir de ese mal sitio, de ese mal momento. Bueno, acá está mal visto querer salir del pozo, porque estás admitiendo que te caíste al pozo. Si Japón fuera un lugar tan perfecto, ¿sabes cuál es una de las cosas que nos faltaría acá? La follación, el intercambio de fluidos, ¿sabes lo que estoy diciendo? Y acá eso falta en todo sentido, y especialmente
en los dos sentidos. En el sentido recreativo, pero también en el sentido reproductivo. Acá la gente no tiene hijos, por lo tanto, la mayoría hoy son viejos que van a desaparecer en cualquier momento. Y lo segundo es que la gente no lo hace tanto para divertirse. Sí es verdad que en comparación con otros países, acá hay una cierta libertad. Es más, la gente no tiene tanto problema a la hora de hacerlo, los que sí lo hacen. Son más libres en ese sentido, pero un alto porcentaje de la sociedad que prefiere ni siquiera hacer nada porque mira si le sale un hijo o mira si tengo que socializar en el proceso. La gente no quiere socializar. Entonces, mientras entro al Convini, hacer esta cosa del intercambio de fluidos requiere comunicarse. Mientras doy vueltas por el Convini, te invito a que me comentes por ahí abajo cuál es tu producto favorito. Si me preguntan a mí, el onigiri. Dato curioso ahí mientras salgo del Convini. Vemos aquí que está todo vallado, pero gente hay acá adentro. Esto es muy interesante porque posiblemente tenga que ver con que, si bien está vallado, tenemos dos opciones. Opción A, que no esté prohibido estar ahí, pero te lo vallan para evitar la gente. O la opción B, que en realidad es la policía que no cumple con su trabajo, como bien dijimos antes, porque hay gente ahí, borracha, unos cuantos adentro y no pasa nada. Esto me lleva al otro punto mientras salimos aquí de la plaza. La suciedad. Se habla mucho de que Japón es una sociedad sin suciedad, pero en realidad es una de las ciudades, por lo menos Tokio, más sucias del mundo, con más suciedad. Y no solo eso, con más ratas. Tokio está lleno de ratas. Quizás la gente de a pie se guarda el papelito en el bolsillo, como ves en los videos de YouTube, pero cuando recorres zonas realmente habitadas, hay una conglomeración de mugre espectacular. Si Japón fuera tan perfecto, ¿sabes cuál problema no tendría? Uno de los peores problemas que puede tener un país: ser propenso a los peores desastres naturales. Y Japón es muy propenso a los terremotos. Tal es así que la mayoría de cosas que ves a tu alrededor están hechas a propósito para cuidarse de los terremotos. Te voy a mostrar uno de los detalles que te demuestra que este país está armado antiterremoto. Siempre que pases por un edificio, vas a ver que tienen un espacio en el medio. Este tiene bastante espacio en el medio. Acá no se nota tanto, pero esto es un espacio entre edificios, ¿no? Hay un cartel acá, pero hay un espacio entre edificios. Se puede ver hacia el otro lado. ¿A qué responde esto? Es muy simple. Cuando hay un terremoto y los edificios se empiezan a mover, y ahora te voy a explicar por qué se mueven mucho, acá se mueven más que en otro lugar normal, cuando se empiezan a mover no se van a chocar entre sí, por lo tanto es más difícil que se destruyan y se caigan. Y mira, acá hay más espacio. Los espacios están en todos lados y debe haber una cuestión legal de cuánto espacio debe haber entre los edificios a la hora de construir, obviamente. Entonces, como siempre va a haber terremotos, tenés ese espacio y el edificio que baila y evitas así que se caigan a pedazos cada vez que hay un terremoto. Dato curioso, hace unos días me despertó a las 6 de la mañana una alarma tremenda en el teléfono pidiéndome, por favor, mira, acá hay más espacio. Perdón, es que hago un par de pasos y hay espacio. Están completamente separados. Cuestión que la alarma que me despertó me pedía, por favor, que me vaya desesperadamente a un refugio porque había un terremoto. Por suerte el terremoto era bastante lejos, en la costa oeste al norte, así que no pasaba nada en Tokio, pero durante un rato yo pensando que se me iba a caer el edificio encima, quizás. El mensaje otra vez decía, anda a un refugio. Dato curioso, ¿sabes cómo se llama esta zona? Y no me refiero a esta zona, me refiero a toda la zona donde está Japón, el anillo de fuego del Pacífico. Si eso no te da algún indicio de los desastres naturales, no sé qué decirte. El terremoto tiene un gran amigo llamado tsunami, que en Japón también, otra vez, como pasa una cosa, pasa la otra. Es muy propenso acá en las zonas costeras. Lamentablemente veas algo de esto suceder. Igual déjame decirte que si esto no te pareció suficiente desastre natural, en Japón suceden unas cosas llamadas tifones todo el tiempo, así que llueve terriblemente. Yo lo he vivido, de pronto se te inundó todo, está todo bastante, digamos, organizado para que no se inunde y demás. Pero en este país pasa siempre algo natural. Con esto estoy diciendo que Japón es un mal país, no otra vez, simplemente estoy diciendo que Japón no es perfecto y hay una visión errónea de que Japón es un país total y completamente perfecto y mucha gente se viene a vivir acá y se encuentra con que Japón, lejos de ser perfecto, es que un país como cualquier otro, con lo bueno, con lo malo, y por eso también es importante que sepas lo malo. Si yo solo hiciera videos de lo maravilloso de Japón, te estaría mintiendo porque este es un país, otra vez, como cualquier otro, con lo bueno y con lo malo. Ahí al revés. Perdón, que me interrumpe. Cuestión que ahora
Yo estoy en Japón, he venido infinitas veces a Japón. ¿Por qué? Porque me encanta Japón, con lo bueno y con lo malo. Pero si te cagué tu imagen de Japón, por favor, comentame por ahí abajo. Lo más importante es que no te olvides de darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, sígueme en todas mis redes. Yo soy Juanito C, esto es el canal Friki del Carajo y nos veremos la próxima. Adiós.